Y bueno, seguramente que tú te haces esta pregunta: ¿cómo aplicar la inteligencia artificial en la educación básica regular y también, por qué no, en la educación universitaria? Para ello está un experto. Este experto es Percy Díez Quiñones, profesor y coordinador del Observatorio Tecnológico de la Universidad de Lima. Bienvenido. Muchas gracias, ¿qué tal? A ver, ¿cómo podemos aplicar la inteligencia artificial en la educación? Bueno, la verdad hay muchas formas. Una de las cosas primeras que se podría hacer es enfocarlo desde el lado del profesor. El profesor podría, por ejemplo, preparar su clase usando estas tecnologías y hacerlo de una forma más completa que si solo dependiera de su memoria o de lo que él puede investigar en internet, ¿no? Y luego todo lo que puede ocurrir en una clase, por ejemplo, preparar cada una de sus lecciones, armar sus presentaciones, crear, por ejemplo, problemas o casos que los alumnos puedan resolver, y también los exámenes, ¿no? Pueden crearse incluso evaluaciones. Y lo que muchas veces pasa con los docentes, con los profesores, es que hacemos, por ejemplo, unos exámenes y tendemos a repetirlos el siguiente periodo, ¿no? Y los alumnos ya un poco agarran el truco de eso, ¿no? Pero con la inteligencia artificial podríamos crear diferentes exámenes con mucha frecuencia, ¿no? Cosa que sería muy difícil hacerlo antes, ¿no? Veo que el rol del maestro, ¿no? Aquí el papel que va a jugar, en este caso el docente, sea del nivel que fuera, ¿no? Y que va a hacer uso de la inteligencia artificial, es importante la preparación. A veces se escucha de que la inteligencia artificial va a suplantar a los docentes y hay tanto, se dice, y a veces como que hay cierto rechazo. Hay docentes que todavía, por ejemplo, dicen: no, yo no he aplicado, no me animo a utilizarla. Pero este tiempo que se invierte, como bien lo dice, ¿no?, en hacer un examen, en hacer una rúbrica, por ejemplo, ¿no?, para poder dar una adecuada retroalimentación a nuestros estudiantes, nos toma tiempo. Haciendo uso de la inteligencia artificial nos va a facilitar este tiempo para poder usarlo en otras actividades que podamos hacer con los estudiantes, ¿no? Sí, así es. Además, lo que logramos es hacer nuestras clases mejores, ¿no? Podemos, por ejemplo, también hacer clases más personalizadas. A veces pasa, por ejemplo, que en un grupo de alumnos en un salón tenemos algunos chicos que están más adelantados, aprenden más rápido, y hay otros chicos que de repente les cuesta un poco más, ¿no? Podríamos hacer, por ejemplo, 2 tipos de exámenes, ¿no?, con mucha más facilidad que antes, ¿no? Que eso es muy difícil porque hablamos mucho de los ritmos y estilos de aprendizaje, y a veces damos incluso y decimos: sí, en nuestra aula y el maestro identifica, aquí tengo a los que aprenden en una sola vez, los otros pareciera que no están muy al tanto, pero a la hora de dar el examen son los que sacan mejores notas, pero cuando hacemos el examen elaboramos uno solo para todos, ¿no? Y es más, el estudiante está esperando el día del examen para aprobar el curso, ¿no? Y es como que un poco complicado pensar de que esa nota de ese examen va a definir si aprueba o no aprueba esa materia, ¿no?, o pasa el ciclo, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Y bueno, por el lado de los alumnos también es una herramienta que pueden utilizar, ¿no? Por ejemplo, algo que se está usando mucho es que el profesor, por ejemplo, digamos, crea un resumen de una obra de un autor peruano, digamos Julio Ramón Ribeiro, y este resumen digamos, de un cuento, se lo das al alumno y le pides que el alumno lo mejore, sin usar inteligencia artificial, ¿no? Entonces crea una situación interesante, ¿no? Porque yo puedo usarlo como para entrenarme y mejorar cada vez, ¿no? Y lo mismo lo podemos hacer con matemáticas, con cualquier materia, ¿no? Es como invertir, ¿no? Porque a veces busca la información y no la encuentra adecuada, pero si ya la tiene estructurada y la puede mejorar, de pronto se desarrollan los talentos de los estudiantes y facilita el aprendizaje. El aporte que trae la inteligencia artificial a la educación, ¿se manifiestan ya esos aportes en cuanto a resultados? Yo diría que sí, o sea, probablemente durante el 2023, el año pasado, hemos tenido un periodo de adaptación, ¿no? Por ejemplo, las últimas tecnologías que probablemente son las que más hemos conocido de inteligencia artificial salieron hacia fines del 2022
Y durante los primeros meses del 2023, tanto colegios como universidades se estaban adaptando, ¿no? Hubieron debates, por ejemplo, si deberíamos bloquearla, rechazarla, no usarla. Y de hecho, en varios países, incluyendo Estados Unidos y varios países europeos, bloquearon el acceso a varios sistemas de inteligencia artificial, porque pensaban que era una forma que los alumnos plagien o, digamos, puedan tener una forma de agilizar las evaluaciones, ¿no? Pero ya ahorita que estamos a más de un año de esto, sí se está integrando mucho más a la educación, ¿no? Por ejemplo, en varias universidades se están dando programas a los profesores, capacitándolos en tecnologías y aplicadas a su contexto, es especializado, ¿no? No algo genérico, ¿no? Así que yo creería que este va a ser el año de la consolidación del uso de la inteligencia artificial, tanto en colegios como en universidades. ¿Qué herramientas hay de inteligencia artificial que podamos aplicar, por ejemplo, los docentes? Mira, probablemente la más popular y que quizá muchos de los que nos escuchan la hayan ya usado es ChatGPT. ChatGPT es un tipo de herramienta que la puedes usar en tu navegador de internet, en tu computadora personal o incluso en tu celular y puedes preguntarle todo tipo de cosas, ¿no? Hasta hace unos meses ellos han incorporado la posibilidad de crear imágenes. Entonces tú le puedes dar una instrucción y te crea una imagen, ¿no? Incluso te puede dar hasta opciones de imágenes, ¿no? Y con eso, bueno, el cielo es el límite, ¿no? Porque puedes realmente hacer cualquier cosa, ¿no? Otras herramientas, por ejemplo, existe una que se llama Photomat, ¿no? De foto y mat de matemática, que, por ejemplo, si tú tienes una ecuación o una fórmula escrita a mano, le tomas una foto con tu celular y esta tecnología lo que hace es entiende la fórmula y te guía paso a paso sobre cómo resolverla. Entonces imagínense ustedes, para nosotros cuando éramos chicos probablemente era una pesadilla ver una fórmula enorme y ver cómo puedo abordar esto, no tenemos ni internet, la gente de mi edad era terrible, ¿no? Pero ahora tenemos algo que le tomas la foto y te comienza a guiar cómo lo tienes que resolver, ¿no? Y bueno, hay muchísimas otras herramientas para hacer presentaciones, hay unas herramientas en las que por ejemplo tú le puedes decir ármame un himno para el programa de Miss Frida, en tono de rock, ¿no? Y te crea la música, te crea las estrofas, te pone el ritmo y te da la música como para que la puedas reproducir, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, también libera la creatividad de los chicos, ¿no? Sabemos que tenemos estudios que están demostrando las estadísticas respecto a la salud emocional, ¿no? Entonces, a veces estamos muy abocados a la parte que los chicos aprendan, que logren los aprendizajes, que se cumpla con todo lo que se quiere, pero no damos un espacio, no nos queda a los maestros para abordar justamente habilidades blandas, la parte emocional, ¿no? Como que ya no queda un espacio, pero haciendo uso de esta inteligencia artificial, incluso podríamos optimizar ese tiempo también para ello. Sí, yo creo que justo lo que comentabas hace un momento de este espacio que ganan los profesores debería ser más utilizado justo en desarrollar esto de la empatía con el estudiante, entenderlo mejor, identificar algunas capacidades que ellos tengan, que no sean cosas de conocimiento puro, ¿no? Sino de su comportamiento, cosas como por ejemplo orientación al logro, trabajo en equipo, ¿no? Esas capacidades son las que ahora los profesores podrían enfocarse más, ayudarlos a desarrollar. Y bueno, tanto en colegios como en universidades hay chicos que necesitan a veces una ayuda especial, ¿no? Pasan por problemas en la casa, problemas económicos, y probablemente ahí es donde el docente tiene que ahora dedicarse en mayor atención, ¿no? Porque muchas de las otras cosas que ya hacía, que era por ejemplo asistir en conceptos, crear exámenes, ¿no? Y ya lo puede hacer con tecnología. Y algo que preocupa, por ejemplo, en las universidades es que con la pandemia muchos estudiantes perdieron a sus padres, a su familia, ¿no? Y hoy están en la universidad y ese soporte, ¿no? De pronto llega y es abrumadora la cantidad de información que reciben los estudiantes y a veces esa parte no la vemos, ¿no? Y de pronto vemos que tiene muchas condiciones, pero hay un aspecto que no lo deja, ¿no? Y entonces ahí quizás permita un poco más, incluso al docente, poder consolidar y ver qué otras cosas más le faltan, ¿no? Como cambiar ese chip, porque a veces tenemos la idea de que somos los protagonistas y el protagonista sí o sí es el estudiante, ¿no? Sí, así es, ¿no? Y haciendo uso de la inteligencia artificial. Efectivamente. Profesor, ¿qué nos diría a los maestros que andamos un poco así como que siempre se tiene temor a lo desconocido, como que crea cierta desconfianza y
y hay que decirlo, ¿no? Pero ¿qué consejo usted nos brindaría a los maestros para poder utilizar a inteligencia artificial en nuestros grupos de estudiantes? Ok. Bueno, yo siempre recomiendo que para empezar por primera vez, con esto recordemos en nuestra época cuando éramos muy pequeños y por primera vez encontrábamos algo con lo que jugar, era pues un momento, digamos, de disfrute, ¿no? Yo empezaría por ahí, probablemente usando estas herramientas para hacer algo divertido, ¿no? Por ejemplo, de repente con los chicos del salón estoy asumiendo que tienen acceso a internet de alguna forma, ¿no? De repente pedirles que todos entren y creemos un cuento en conjunto, ¿no? De repente planteémonos una situación, vamos a ir de visita a un sitio de unas islas en el Caribe y bueno, yo narro un poco de la historia con la inteligencia artificial y ahora tú pídele que la aumente con otras cosas, ¿no? Y vamos encadenando un cuento entre todos y vamos usando nuestra creatividad para pedirle a la inteligencia artificial que nos dé algo y ella nos va a responder, ¿no? Y vamos encadenando el cuento, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una forma en la que todos vamos participando y ya vamos viendo cómo responde, cómo le puedo preguntar mejor en ciertas cosas, ¿no? Y luego sobre eso ya puedo yo pedirles que hagan otras cosas más, ¿no? Que creen cosas o de repente que creen cosas para que ellos lo revisen o lo mejoren, ¿no? Esa sería mi sugerencia, ¿no? En buscar siempre un mecanismo un poco de juego para que todos le perdamos el temor y nos acostumbremos a la forma en que se tiene que utilizar y ya después seguramente se va a volver una herramienta del día a día, ¿no? A mí me hace recordar mucho a la época cuando aparecieron el Face, el TikTok, el Instagram. Yo decía, no, yo no entro en esas cosas. Pero al final terminé haciendo uso del Face, del TikTok y todo esto, ¿no? Esto, en la medida que va a beneficiar a nuestros estudiantes, lo que nos queda a los maestros es alinearnos a estas nuevas tecnologías, ¿no? No tenerle temor a estas nuevas formas de aprender y estar más a la altura de nuestros estudiantes. Así es, sí. Todas las tecnologías pueden servir para hacer algo bueno, pero también algo que no es bueno, ¿no? O sea, imagínense, un martillo nos puede golpear el dedo, pero también puede servir para construir casas, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, profesor. Nosotros estamos muy agradecidos que usted esté aquí con nosotros para darnos esas pautas a los maestros, a los padres, a los estudiantes que están escuchando. Esperamos muy pronto volver a tenerlo para que nos pueda seguir dando pautas de cómo hacer un buen uso de la inteligencia artificial en la educación. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación y los invitamos a seguir nuestra cuenta de Instagram del Observatorio Tecnológico de la Universidad de Lima. Muchas gracias. Bien, queridos amigos, ahora nosotros desde México, la doctora Esther Álvarez Bolaños nos trae su cápsula donde nos dice: los padres también construimos el futuro educativo. Cuando se habla de la construcción del futuro educativo, casi siempre se hace referencia al cumplimiento de la obligación de los estados y los gobiernos con una educación de calidad, es decir, a proporcionar todos esos elementos que son necesarios para la misma, desde la asignación de presupuestos suficientes, la infraestructura, el equipamiento de las escuelas, la formación y actualización constante de los docentes, los materiales educativos, así como la revisión de un currículo pertinente. Sin embargo, tengamos presente que la educación de las niñas, los niños y los jóvenes, la educación pues de los seres humanos comienza en el hogar. Es la familia la primera escuela en la vida. Así que, papito, mamita, yo te invitaría a revisar cómo estás formando en casa hábitos, principios y valores que son fundamentales para que en la escuela, en la educación formal, realmente se dé continuidad a esa formación de manera exitosa. Las bases son fundamentales y esas se adquieren en la familia. Creer que se puede es hacer que suceda. Hasta la próxima.